ahora ya a la tercera actividad de la mañana. Tenemos la mesa redonda centrada en estrategias innovadoras. Para la mesa redonda tenemos la participación de los doctores Álvaro Romero y Eduardo Durante. El doctor Romero es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, es paz presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, es médico cirujano de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional de Colombia y con especialización y maestría también en bioética y en el PDD Executive Program del INALDE Business School de la misma universidad. Por su parte, el doctor Durante es director del doctorado en educación en profesiones de la salud de EPS de la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires. Ha sido director de la carrera de medicina y de la maestría en educación para profesionales de la salud, MEPS. Además, es coordinador del CIEPS y es profesor del Departamento de Medicina Familiar. Entonces, damos la bienvenida a los colegas para esta mesa redonda en el orden mencionado. Puede tomar la palabra. Bueno, pues muchas gracias, doctor Pedro, y sobre todo un saludo muy especial a todos los asistentes. De verdad, para mí es un honor poder estar aquí y pues bueno, espero que sea lo más provechoso posible. Excúsenme, tengo la duda. ¿Ustedes tienen la presentación o la pongo yo? Como se sienta más cómodo, Perfecto, doctor entonces Romero. Si usted la prefiere, lo ponemos comparte o nosotros, si no, lo apoyamos desde acá. no hay ningún problema. Aquí ya. Perfecto. Bien, no sé, ustedes me confirman si me están viendo y me están escuchando bien y ven el fondo de la pantalla. Se ve Perfecto, perfecto. doctor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues yo realmente quiero contarles una serie, digamos, de procesos que hemos hecho en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, aquí en Colombia. Como también lo anticipaba el doctor Pedro, pues tengo una mirada también, digamos, un poco más global del país, de Colombia, en donde hasta hace un año estuve en la presidencia de Ascofame y en el tiempo que estuve como presidente, pues tuve ocasión también de compartir muchas experiencias con muchas de las regiones, o mejor, de las facultades de medicina de la región andina, y también con FEPAFEM, pues todo Norteamérica, incluyendo Canadá, México, y pues de alguna manera es un poco contarles esa mirada, y si me lo permiten, un poquito también desde del foco de la gestión. El doctor Durante, que está aquí conmigo y que aprovecho para saludarlo, Eduardo, un saludo muy afectuoso como siempre. Seguramente también les va a contar una serie de experiencias muy valiosas que para nosotros también fueron inclusive en su momento referencia, muy centrado en la parte académica. Yo, como eso se trata de un programa de alta gerencia y liderazgo, quiero también darles ese enfoque desde la mirada gerencial, de liderazgo, de gestión, que si bien es cierto, a veces se ve un poco odiosa cuando uno tiene un rol académico, pues en la situación actual de cómo funcionamos las universidades, es muy interesante poder tener esa combinación y pues es lo que quiero hoy contarles. No tengo ningún conflicto de interés, como ya lo mencionó el doctor Pedro, soy el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana ya hace 8 años. Y bueno, mencionar que sí hago parte de TOF, de FAMER, lo cual es una organización sin ánimo de lucro que también propende por la educación médica en todo el mundo, en los 5 continentes, y ahí estuve de secretario para Latinoamérica hasta el año anterior. Lo primero que quiero contarles de esta historia, porque al final es una historia, es que arrancó en el 2018. Coincide que yo asumo la decanatura en ese año y en cabeza del entonces presidente de Ascofame, que era el doctor Gustavo Quintero, pues nos decide reunir en Montería, que es una ciudad cerca a la costa del país, donde nos pusimos un poco a pensar, bueno, llevamos haciendo medicina muchos años, tenemos cerca de 60 facultades de medicina en Colombia, cada quien, digamos, ha hecho seguramente su mejor esfuerzo, pero pues la pregunta que uno todo el tiempo recibía y que además sale motivada por una reunión que organizó el Ministerio de Educación junto con el de Salud, es si el modelo formativo que estábamos utilizando en Colombia pues realmente se ajustaba a las necesidades del país y a las necesidades de salud, porque al final no es tanto tú cómo lo haces, sino realmente
qué tanto ese resultado se articula con las necesidades de salud de las poblaciones, de las personas, de las comunidades. Y en ese sentido, también con los avances curriculares que se venían, digamos, dando de manera muy fuerte en los últimos 15, 20 años, con todo el impulso que ha tenido la educación médica, pues la otra pregunta era, ¿y entonces cuáles son las competencias que un médico general debería tener? ¿No? Entonces, en esta reunión que le hicimos en Montería, pues casi que tendríamos que haber arrancado, ¿no? Desde dónde nos situamos dentro de este espectro. En el mismo momento, en la Facultad de Medicina, como ya lo mencionaba, yo había asumido la decanatura, entonces, pues bueno, había que también revisar bajo esa misma lupa en que estábamos nosotros. Y cuando empezamos a revisar, pues uno se encuentra que a pesar de que creo que todos hemos hecho un esfuerzo grande por innovar, incorporar simulación, ya en ese momento empezábamos a ver cositas de realidad virtual, en fin, pues la verdad es que ya en el aula muchas veces estas imágenes que vemos históricas, pues siguen presentándose en la facultad, ¿no? Claramente todo lo que Hipócrates dijo lo seguimos teniendo súper presente. Al graduarnos los médicos seguimos haciendo un juramento hipocrático, lo cual es parte de nuestra esencia y de nuestra cultura histórica que afinca de manera importante deontológicamente nuestra profesión. Pero seguimos muy también todavía usando formas de enseñanza que a hoy, diciéndonos un poco la verdad, sigue siendo vigente en muchas partes del mundo, que a veces, como las fotos clásicas de Bolonia, creo que estamos llenos de estudiantes que se quedan dormidos en clase o quizás en nuestra versión moderna están conectados a un teléfono, a un ordenador o a una tableta y pues poco o nada vale ese esfuerzo del profesor que está al frente dando una clase magistral y que muchas veces pues no llega ni cumple su objetivo de enseñanza-aprendizaje. Con esta reflexión, el programa de medicina de la Universidad de La Sabana completaba cerca ya de 15 años, 20 años de implementado. Eso más o menos, la reforma curricular la hicimos como en el 2002, entonces completaba casi 15 años. Hicimos una serie de evaluaciones y lo que nos dábamos cuenta es que pues, es un currículo muy bueno, que afortunadamente ha tenido un resultado visible en Colombia, dado que nuestro programa es uno de los 5 mejores programas sostenidamente en las valoraciones que se hacen a nivel país. Eh, digamos que lo que uno escucha de las personas que podrían hacer un juicio mucho más objetivo de ese egresado, que son los directores de hospitales que los contratan, en Colombia los sistemas de aseguramiento están encabezados en una serie de instituciones que contratan médicos, pues lo que encuentra uno con ellos es que prefieren al médico de la sabana por una cantidad de cosas. Pero, pues si uno se va para atrás, teníamos un currículo súper tradicional, donde clásicamente, como cualquier currículo tradicional, tenía dividido las ciencias básicas en los primeros 4 o 5 semestres, las ciencias clínicas con cada especialidad rotante, ¿no? Y al final un momento de internado que otorgaba algunas pues ya competencias muy del quehacer en el sitio de práctica, ya con una delegación y una supervisión cada vez menos intensa, lo cual pues estaba causando un resultado que creo que era bastante bueno. Y esto enmarcado en una relación muy tradicional de las escuelas de medicina con los hospitales universitarios, donde en esa conjunción se hace la formación médica pues, de nuestros estudiantes cara a la formación que queremos entregar en la sociedad. Sin embargo, pues no de 15 años para atrás, sino desde mucho antes, desde casi que mediados del siglo XX, pues ya muchos han hablado de los currículos basados en resultados. Y la pregunta es casi obvia y es, bueno, yo cuál realmente tengo como objeto de esta formación, ¿no? Y realmente qué estoy haciendo para que ese resultado, ¿cierto?, sea coherente con esos objetivos que yo me planteé. Entonces, esto mismo, todos lo sabemos, se incorporó de manera muy importante en la educación médica y obviamente se suma, ¿no?, a esta importancia de poder realmente definir un currículo basado en competencia, que realmente asegure que todos esos elementos, ¿no?, todos esos dominios de competencia confluyan en una formación integral, holística, que me dé la posibilidad de tener un médico competente,
que realmente sabe ejercer la profesión, pero no solamente desde lo científico, sino desde lo humanístico, lo ético, todos esos componentes importantes de influencia y de transformación que tienen que tener y que realmente, pues quizás hasta ese momento, al menos para nosotros en Colombia, no era un elemento especialmente declarado por los currículos. Cuando uno mira este elemento de las competencias, pues tenemos modelos muy importantes que creo que todos hemos considerado incluso para contrastar con los propios. En Colombia al menos uno de los más siempre ponderados es el CADMETS, pero también vimos la necesidad de hacer un ajuste y apropiación para la realidad colombiana, ¿no? Entonces, nadie duda de cómo esos modelos han sido exitosos en otros países, pero pues cada país tiene un sistema de salud propio. Un ejercicio que hicimos con la red andina durante mucho tiempo fue intentar hacer algún tipo de intercambio para homologar títulos, lo cual se hace imposible porque cada país latinoamericano, aunque nos parezcamos montones, tenemos un sistema de salud distinto. Por ejemplo, en Colombia, los que mayormente ejercen y atienden a las poblaciones son médicos graduados del pregrado que ya al momento de egresar tienen la capacidad de ejercer y no hacen necesariamente posgrado. En los demás países, parecido a como funciona en Europa o en los Estados Unidos, se requiere una formación posgradual en medicina familiar o en especialidades para el ejercicio. Dicho esto, en Colombia el 60 o 70% de los médicos son médicos generales y el 30% especialistas. De manera que necesitábamos configurar unas competencias del médico colombiano que realmente se ajustaran a esas necesidades y particularidades. Obviamente tuvimos en cuenta los marcos internacionales, como los que ya señalé en la diapositiva anterior, pero necesitábamos ajustarlo a la realidad. Les pido excusas que algunas diapositivas de esas están en inglés, pero les cuento porque esto lo presentamos en AIMI justamente en el año 2023, en el evento que tuvo lugar en Glasgow, porque logramos configurar también con otras redes, viendo la de Argentina, la de Perú, la de Ecuador, una serie, digamos, de perfiles para el médico latinoamericano que se congregaron en una presentación muy interesante que logramos a través de FEPAFEM y la World Federation allá en ese escenario. Por eso ustedes ven que algo de eso lo comentamos en ese momento. Paralelamente, seguíamos trabajando en Ascofame, por un lado en la facultad, por otro lado en Ascofame, y logramos también un consenso, que realmente pudiéramos como asociación colombiana, respetando la autonomía universitaria y la característica de cada facultad, proponer unos elementos gruesos, un marco común para poder llevar esto a cabo. ¿Cuál era esa apuesta? Realmente hacer unos cambios curriculares que realmente son a largo plazo, que realmente cambian las cosas 4 o 5 años después, pero que generan un cambio realmente sostenible, que estuviera mucho más sintonizado con lo que el mundo nos dice ahora debe tener un currículo, pero que estuviera apropiado de la realidad local para ser realmente médicos resolutivos. Uno siempre dice, bueno, tenemos que cambiar, pero a veces el primero que tiene que cambiar, y perdónenme ese comentario tan desde la psiquiatría, pero el que primero que tiene que cambiar es uno. Entonces, no hacía mucho sentido, ya en ese momento yo asumo la presidencia de Ascofame, que estuviéramos proponiendo un cambio para país de currículos y nosotros o yo mismo como facultad no lo hiciera. Entonces, tomamos la decisión en la facultad y arrancamos esta propuesta. Y entonces aparece la primera pregunta, ¿no? Y es, bueno, pero si usted va tan bien y su programa es tan bueno, pues está diciendo que en Colombia lo quieren mucho, pues ¿para qué lo cambia, no? Y pues, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con innovación? Eh, pero pues entonces uno me pregunta, ¿cómo no cambiarlo, no? Lo primero, ya lo mencioné, las realidades de la educación médica en el mundo claramente nos daban unas señales distintas y efectos como los cambios poblacionales, la inteligencia artificial, en ese momento de la pandemia, ¿no? Los cambios propios climáticos, pues creo que no nos dan la opción de no cambiar y ajustarnos a la realidad que el mundo nos demanda. De manera que arrancamos con nuestra reforma curricular, con esas características que ya mencioné. Hicimos una primera referenciación que era muy importante porque pues lo primero era decir, bueno, ¿qué están haciendo los pares, los colegas y qué está haciendo el primer mundo? Entonces, quiero aquí aprovecho para siempre ponderar de manera muy especial la ayuda de Eduardo, que como pionero en Latinoamérica, que incorporó un currículo por Entrustable Professional Activities, nos dio su experiencia, nos compartió
muchas miradas que nos fueron de absoluta utilidad. Y pongo estas tres imágenes de IBM, Blockbuster y Netflix, porque también coincide que la universidad toma una decisión estratégica y es que nos toca actualizarnos como universidad. Porque el caso de Blockbuster, creo que todos alquilamos una película por la noche en Blockbuster un viernes y resulta que eso era el emporio más importante de alquiler de video en los Estados Unidos, que tenía un negocio también de finca raíz y cuando al dueño de Blockbuster le dicen, mire, hay una cosa que se llama Netflix, no le preocupa, él dice, mire, yo soy Blockbuster, no, esto no me va a hacer nada. Y en 3 años se quebró Blockbuster y ya creo que ninguno de los que estamos aquí no tiene Netflix. Entonces, se alinea también con una mirada estratégica de actualizarse, de sostenibilidad, de mantenimiento en el tiempo, con una mirada muy académica que nos dijo, tenemos que hacer un currículo muy bien estructurado, muy bien diseñado. Terminamos teniendo la asesoría directa y el acompañamiento del doctor Oratencate, que pues a todas luces es la persona que casi que modeló este tipo de currículos basados en EPAS y que pues por demás tuvo la generosidad de acompañarnos en este proceso. Y al final el resultado fue un currículo basado en competencia, por resultados por supuesto, y esos resultados mediados por Entrustable Professional Activities, las cuales son estas 5 que ustedes ven ahí. Esas son las EPAS de nuestro programa, el único programa en Colombia que tiene esta forma de medición de tareas, de resultados, ¿no? Y que en Latinoamérica, pues somos pocos. El pionero fue el doctor Durante en el Hospital Italiano. Hubo unas iniciativas muy interesantes en la UNAM que también arrancaron y al final las ajustaron por las realidades también del número de estudiantes. En Tecnológico de Monterrey lo propio. Y así sucesivamente, digamos que ha sido una tendencia que ha venido creciendo, entendiendo que ya en los Estados Unidos todas las facultades de medicina tienen este modelo y en Europa es obligatorio en países como Países Bajos y Alemania. Estamos en este momento asumiendo este reto, no es fácil, lo más difícil es cambiar el mindset de los profesores, claramente, no solamente es traer un modelo que ha sido exitoso en el Reino Unido, en Países Bajos, también es traer un modelo y ajustarlo a la realidad latinoamericana y colombiana, ajustar también la formación de los profesores, hacer todo el proceso de gestión de cambio e inclusive con los papás y con los estudiantes, quienes a veces en esa particularización de generar confianza, como es el modelo, digamos, en donde se afinca, en ese trustable, ¿no? Eh, Se dejan de enseñar muchas cosas por carga cognitiva, por complejidad, etcétera, que a veces los padres lo ven mal. Es como así que mi hijo no va a optar por neurocirugía de mínimamente invasiva y va a manejar un microscopio. Pues no, es que no lo necesita porque no está ajustado a la competencia que requiere, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ha sido muy interesante poderlas llevar. ¿A qué vamos? A un currículo de precisión, donde también hemos tenido que desarrollar algunos instrumentos tecnológicos para la evaluación, como portafolios electrónicos, la incorporación de una innovación dinámica, porque hoy estamos todos, ¿no?, engolosinados con la inteligencia artificial. Mañana será otra cosa, pasado mañana será otra. Entonces hay un eje completo de innovación que incorpora esta posibilidad dinámica. Entender que los médicos no todos salimos para ejercer la clínica, hay otros que terminan en otras cosas y también hay que abrir esa posibilidad. A que estamos también sometidos a unos encuadres del sistema de salud y educativo de los que hay que ajustarse y obviamente entender que estos médicos que salen, incluyéndonos a nosotros que tenemos que actualizarnos, tenemos que incorporar muchos elementos de inteligencia artificial, de translational science, etcétera, no como una alternativa, sino como un ejercicio necesario para la actualidad. ¿Cuál ha sido el resultado? Seguramente esperaremos cuando terminemos de implementar los mejores médicos, con un social accountability mucho más estructurado y algo muy importante, médicos locales, que con esta mirada curricular mucho más universal se ajustan a otros programas. Aquí simplemente cito unos con los que trabajamos ahora, el Charité, Utrecht, Navarra, bueno, el doctor durante mucho tiempo hacíamos unas reuniones muy interesantes que nos permite tener un diálogo universal sobre un médico mucho más universal. Simplemente para terminar en un minuto que me queda, contarles que estos proyectos siempre hay que pensarlos en grande y no deben ser proyectos para uno. Los proyectos se hacen valiosos cuando se comparten. Y al tiempo que hicimos esto, hicimos un ejercicio muy valioso en Ascofame, que fue apuntarle a podernos acreditar con la World Federation, dadas las condiciones que el ICFMG planteaba justamente para ese año 2018. La historia termina muy bien. Estuvo interrumpida por la pandemia,
pero con el apoyo de Ascofame logramos que la Agencia Acreditadora Nacional se acreditara con la World Federation y en defecto todos los programas que estábamos acreditados con el CNA en Colombia quedamos acreditados con la World Federation. La semana pasada que estaba en Europa visitando algunas facultades, incluyendo la Universidad de Navarra, Lisboa, son universidades muy importantes en esta región, como gran novedad planteaban que se están apenas certificando con la World Federation y en Colombia ya al menos 30 facultades lo estamos. De manera que pensar en grande con esa mirada también colectiva siempre trae buenos resultados. Era un mensaje que quería dejarles adicional. Les agradezco mucho, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, don Álvaro. Bien, tiene la palabra el doctor Eduardo. Estaba buscando mi presentación. Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, de alguna manera poder compartir nuestra experiencia. Gracias, Álvaro, bueno, por tus palabras. Y sí, hemos trabajado con Álvaro en varias oportunidades compartiendo ideas, sugerencias y desafíos que tenemos al implementar unos currículos súper innovadores, integrados y basados en EPAS. Yo necesitaría compartir, pero la pantalla no estoy compartiendo, ¿cierto? ¿No? Alguien está compartiendo y no puedo compartir mi Sí, presentación. perdón, creo que soy yo, ya mismo quito, perdóname. Ah, estábamos viendo todos tus WhatsApp, pero no importa. Sí, perdóname. Afortunadamente nada que no pudiera ver. Igual no se leyó nada, Álvaro, tranquilo. ¿Se ve bien ahí? Sí, muy bien, doctor. A ver, ahí está. Ahí se Ahora ve, sí. sí. Bien. Bueno, eh, siempre hay problema con el Zoom cuando uno tiene que pasar. Acá. Bueno, no tengo ninguna relación con ninguna corporación y todo lo que yo diga tiene que ver con mi personal y relacionado con mi desempeño en la Universidad del Hospital Italiano de Buenos Aires. Siempre me gusta empezar con esto porque muchas veces hay tanta información, hay tantas modas, no solo en medicina, sino también en educación, que uno muchas veces tiene la tentación de caer en estas supuestas innovaciones que en el fondo luego dejan de usarse porque no aportan a la educación en general, ¿no? Esto lo dijo ya hace muchos años, bueno, un referente mundial de la educación médica, es Kees van der Vleuten, de ahí de Maastricht. Y como ustedes ven, es sumamente interesante y creo que es muy cierto, por otra parte, que es, como él dice, que aunque los médicos o los profesionales de la salud están entrenados para tomar decisiones basadas en evidencia, cuando asumen su rol docente parecen abandonar todo su enfoque crítico sobre qué funciona y no funciona y basarse en la tradición y la intuición. De hecho, digamos, en muchas universidades o carreras de medicina, por lo menos acá en Argentina, la mayor parte de las carreras de medicina siguen teniendo un currículum tradicional, a pesar de que al día de hoy sabemos que el currículum tradicional tiene muchas limitaciones. Así que bueno, ¿por qué hablo del currículum tradicional? Y bueno, porque se basa en ciertos principios que al día de hoy se evidencia que esos principios no funcionan para educar profesionales de la salud. El currículum tradicional, por alguna razón, seguramente después del informe Flexner hace más de 100 años, eh, propuso que la complejidad de la realidad podía ser mejor estudiada y aprendida si se repartía en pedazos, de forma tal que profundizar en esas partes de la complejidad al final iba a permitir comprenderla, cuando en realidad sabemos que la complejidad no se puede comprender porque estudiamos cada pedazo, porque al final esos pedazos no se unen ni se integran como para poder aplicarlos en la realidad. Es decir, en general, los currículos tradicionales, como todos saben,
se basa sobre todo en una importante énfasis en los conocimientos o en lo biomédico, de forma tal que en general hay un ciclo inicial en donde se profundiza mucho y en exceso en ciertas disciplinas del conocimiento biomédico. Generalmente se empieza por conocer la estructura normal del organismo, entonces desde lo más grande, anatomía, hasta lo más chico, histología, o lo muy chiquito, biología celular o biología molecular, y una vez que uno entiende o sabe, entre comillas, cómo funciona, cómo está organizado lo normal, pasa a entender o a poder aplicar cómo funciona lo normal desde lo más grande, la fisiología, hasta lo más chico, química, física. Y una vez que uno entendió cómo está formado y cómo funciona lo normal, puede pasar a entender lo anormal. Entonces se ve, bueno, patología, inmunología, microbiología, etc. Y una vez que uno aprendió todo eso, muy descontextualizado, muy separado en general de lo que es la realidad de la práctica de las profesiones de la salud, en particular medicina, recién ahí se puede empezar a tener contacto con la realidad de los pacientes y siempre con el mismo plan. Entonces, tenemos la materia medicina acá en Argentina que tiene cardiología, neumonología, neurología y todas las logías que a ustedes se les ocurren. Y al final, un poco para compensar esa falta de conexión con la realidad de los pacientes y de los sistemas de la salud, acá en Argentina hay un año de práctica final obligatoria que trata de incluir o de hacer que los estudiantes puedan tener una inmersión en la realidad, lo cual bueno, genera algunos problemas. Es como decir que si yo me pongo huevos, azúcar, manteca y harina en la boca, voy a hacer una torta, cosa que sabemos que no es así. Esto trae, como decía Álvaro, desde estos modelos que cómo no va a estudiar los agujeros de la base del cráneo, que parece ser un conocimiento fundamental para un médico general, cosa que creo que todos nosotros pasamos por currículos tradicionales y tuvimos que hacer un enorme esfuerzo para poder integrar cosas que estaban totalmente desintegradas. Es como decir que ponemos el carro adelante del caballo, ya que este modelo presupone que si estudiamos todo esto por separado y nos volvemos mini especialistas, al final se va a poder integrar para poder aplicarlo a la realidad, cosa que está más que demostrado que no ocurre. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué no poner primero el caballo adelante del carro? En función de eso, como decía Álvaro, aparecen los currículos basados en resultados que dicen, bueno, primero veamos qué es lo que se supone que tienen que terminar haciendo los profesionales que formamos para después organizar para atrás, al revés del currículum tradicional que organiza los conocimientos primero y después se supone que se alcanzan las competencias o los resultados finales. Definamos primero los resultados y después vemos cómo organizamos todo el trayecto académico de formación de grado o de posgrado para que eso ocurra. Entonces, este currículum dice que más que estar tan pendientes del proceso para alcanzar un resultado, primero definamos los resultados y después definamos el proceso. Por otra parte, para que esto ocurra, la complejidad es tratada desde su primer momento como una integración de todos los conocimientos para poder entender desde todas las perspectivas esa realidad y esa complejidad desde el primer minuto y no esperar al final para enfrentar a nuestros estudiantes a la complejidad para la cual no tienen instrumentos o recursos para poder incluirse. Entonces, los currículos en este tipo de currículos o los planes de estudio en este tipo de currículum deberían ser integrados tanto en conocimiento, habilidades, destrezas, etc. Claro, cuando aparece esto y nosotros decimos que lo importante es alcanzar el resultado, ya se independiza del tiempo. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que algunos resultados los pueden conseguir antes del tiempo establecido y otros resultados posiblemente los puedan conseguir después, lo cual trae enormes desafíos a los sistemas formativos que están
organizados en un modelo taylorista, en un modelo fordista, en donde se ponen partes y al final sale el autito funcionando. La educación no tiene esta forma de organizarse. Y además es individualizado justamente por todo lo que le dijimos. Los estudiantes tienen conocimientos previos muy grandes cuando llegan a estudiar nuestras carreras y traen conocimientos previos distintos uno de otro que fuertemente los condicionan para su aprendizaje. ¿Qué resultados aparecen? Bueno, como decía Álvaro, el primero que aparece así, es el más difundido, es la definición de competencia, que no es la mera sumatoria de todas estas habilidades y actitudes, sino que es la integración. Una cosa fundamental de la competencia es que no es solamente los conocimientos integrados, sino que es el desarrollo de otras habilidades que son el razonamiento clínico y el juicio crítico para aplicar esos conocimientos en los diferentes contextos, ya que el contexto fuertemente condiciona la aplicación de la competencia. Posterior a esto, y dadas las dificultades que había para digamos, enseñar por competencias y sobre todo operacionalizar el acceso a la evaluación de las competencias que no son accesibles a la observación, sino que uno tiene que crear escenarios más o menos reales o bastante auténticos para llegar a decir que alguien es competente. Ahí aparece Ole Tencate con una idea genial y redefine lo que es la competencia. Entonces dice, ¿por qué vamos a generar escenarios para saber si alguien es competente si en realidad el resultado lo podemos definir como actividades profesionales que los que se están formando tienen que terminar haciendo siempre y cuando hayan alcanzado la competencia y no pongan en riesgo la seguridad de los estudiantes? Entonces él define esta actividad profesional a confiar. Igual en Latinoamérica seguimos llamándolo EPA porque es como se usa en todo el mundo. Dice que es una unidad de práctica profesional que puede ser confiada a alguien, a un estudiante, a un residente, una vez que alcanzó la suficiente competencia para ello. Por eso se dice que la competencia redefinida es el umbral de habilidad que permite confiar para una práctica supervisada. Esto es lo que se ve en esta curva propuesta por Dreyfus y Dreyfus, en el cual alguien va escalando en esta curva de competencia hasta que en un momento uno dice, bueno, ya tiene suficiente competencia como para llevar adelante esta actividad profesional sin poner en riesgo la seguridad de los pacientes. Basados en esto, nuestra universidad planteó la necesidad de hacer un cambio curricular mayor en la carrera de medicina. Nuestra carrera de medicina empezó en el año 2001 y hasta el año 2018 tenía un currículum tradicional. 3 años antes empezamos a trabajar en el rediseño de nuestro currículum. Hicimos, bueno, unas evaluaciones no solamente entre nuestros estudiantes, sino también entre los graduados, entre los profesores, y también consultamos a las personas de la ciudad de Buenos Aires para que nos dijeran qué es lo que necesitaban de un médico. Y además tuvimos que tener en cuenta las regulaciones de nuestra Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que es la agencia que acredita la carrera de medicina en Argentina. Y de esa manera redefinimos nuestro perfil que, dada la característica del Hospital Italiano de Buenos Aires, tenía una fuerte énfasis en la enseñanza clínica y además muy orientado a la educación basada en la comunidad. Entonces, teniendo en cuenta que íbamos a tener un currículum integrado basado en resultados y con las competencias, creo que fuimos uno de los primeros, creo Álvaro, creo que fuimos los primeros en empezar con un currículum en Latinoamérica cuyos resultados fueron definidos como EPAs.
Y además lo utilizamos de una manera que creo, hasta donde sabemos, nadie lo hubiera utilizado antes, que es que las cepas, que eran nuestros resultados, fueron los ejes curriculares a lo largo de todo el currículum para seleccionar los contenidos, tanto en los contenidos, en las habilidades y en las actitudes, de forma tal que todas las actividades de enseñanza, todas las estrategias de enseñanza que utilizamos a lo largo de la carrera, los contenidos y las estrategias tenían que referenciarse a cada una de las cepas para que tuvieran relevancia y sentido en la cabeza de los estudiantes cuando tenían que estudiar un contenido y que no quedara como conocimiento inerte, como saber los agujeros de la base del cráneo o cuáles son las 14 ramas de la carótida interna. De forma tal que los contenidos, las cepas organizaban los contenidos y eran las que de alguna manera servían para que nosotros eligiéramos las actividades de enseñanza. Estas son nuestras 7 cepas que son parecidas a las que mostró Álvaro y que obviamente estuvieron fundamentadas inicialmente en otras universidades cuyos currículos de la carrera de medicina estaban basadas en él. Realizar una entrevista clínica, que tiene algunas cepas anidadas, procedimientos médicos generales, hacer una presentación oral y escrita en una entrevista clínica, hacer o recibir la responsabilidad del cuidado de un paciente, reconocer pacientes en situaciones de urgencia o de emergencia, proveer el cuadro inicial y buscar ayuda, comunicación en situaciones dificultosas y participar en iniciativas de mejoramiento de la calidad del sistema de salud. Obviamente que para la integración curricular tuvimos en cuenta los modelos de tareas complejas de Dolmans que permite que el currículum sea integrado. Entonces, teniendo en cuenta esto, y por las regulaciones de la CONIAM, nuestra carrera de medicina tiene 3 ciclos, un ciclo inicial que dura 3 años, un ciclo clínico que dura 2 y un ciclo final de 1 año, que es la práctica final obligatoria, que es un internado anual rotatorio. Estas son las competencias que atraviesan el currículum, que son necesarias que los estudiantes desarrollen para alcanzar estas 7 EPA finales. Nuestro currículum no tiene materias, el ciclo inicial está organizado en base a la metáfora del ciclo individual, el ciclo vital individual y familiar, de forma tal que en el primer año hay 2 ciclos que duran nuestro currículum, acá en Argentina están organizados por cuatrimestre, entonces se empieza por familia, gestación, embarazo, el segundo módulo es infancia, el tercer módulo adolescencia, el cuarto módulo es adulto joven, esto es en el segundo año, y en el tercer año es adulto y adulto mayor y final de la vida. Y nuestro ciclo clínico está organizado por las Longitudinal Integrated Clerkships, o que nosotros traducimos como rotaciones clínicas longitudinales e integradas, y que duran varios meses con tutores clínicos individuales, en donde tampoco tienen clases, ni en el ciclo inicial ni en el ciclo de las ROCLIS. En el ciclo clínico tienen clases, sino que todo el aprendizaje se hace mayormente en grupos pequeños a través de aprendizaje basados en problemas, laboratorios más específicos, laboratorios de práctica profesional, en donde desde el primer día tienen diferentes experiencias de simulación relacionadas con los contenidos que van aprendiendo a lo largo de esa semana. Primero role-playing, después ejercicio o práctica con pacientes simulados, así como desde el primer día tienen los laboratorios de gestión de la información en donde aprenden a estudiar autónomamente e identificar fuentes de recursos que para las cuales puedan analizar la confiabilidad y la validez de esa información. Una actividad muy importante del ciclo inicial es la atención primaria orientada en la comunidad, en donde durante los 3 años están en una comunidad donde evalúan
las necesidades de esa comunidad en el primer año. En el segundo año, ellos hacen intervenciones con las fuerzas vivas de esa comunidad y en tercer año analizan los resultados de esas intervenciones. Como les decía, hay 4 ROCLIs, 2 en cuarto y 2 en quinto. Hacemos educación basada en la tarea, en donde ellos, es parecido a la PAP, pero ellos traen los casos que ven en la clínica y tenemos entrenamientos específicos en ciertas áreas, por ejemplo en otorrino, en oftalmo, en algunos conocimientos más profundos de farmacología, porque identificamos que era un déficit que tenía, y en el último año hacen algo parecido a una mini residencia, ¿no? A un residente cero. ¿Cómo evaluamos esto? Bueno, nosotros decidimos que la evaluación estaba desacoplada de la enseñanza, es decir, los que enseñan no son los que hacen las evaluaciones sumativas, obviamente hacen evaluaciones formativas todo el tiempo los tutores de las diferentes actividades, pero hay un comité de evaluación que es el que organiza toda la evaluación sumativa de los estudiantes. Entonces, para esto utilizamos el concepto de evaluación programática, para lo cual, como decía Álvaro, también tenemos un portfolio electrónico que recolecta múltiples insumos para evaluación en diferentes partes del desempeño del estudiante, que puede ser en las diferentes actividades, por ejemplo, de discusión basada en casos, en aprendizaje basado en las tareas, así como las evaluaciones que hacen los tutores clínicos en su desempeño de docentes. Obviamente que para decisiones sumativas de más alto nivel, la decisión si pasa o no pasa, tomamos en cuenta muchos datos, todos los datos posibles, para que un comité de competencia clínica pueda establecer los diferentes niveles de supervisión en cada una de las cepas al final del currículo. Estas son algunas de las herramientas que utilizamos para ese portfolio que necesitamos para que los comités de competencia clínica puedan tomar esas decisiones, además de aprobar, obviamente los diferentes módulos que la CONEAU nos exige. Entonces tenemos observaciones en el portfolio electrónico con notas de campo, field note, minisex, escalas de confianza. Usamos también algunos instrumentos para evaluar los procedimientos. Hacemos algunas evaluaciones de 360 grados y estas otras que son diferidas. Con todo esto se arma un portfolio por estudiante que el comité de competencia clínica evalúa cada 6 meses para darle diferentes niveles de supervisión a lo largo de los 3 últimos años. Me pareció relevante en este momento, bueno, ofrecerles esta reflexión de este educador que dice: educar es ofrecer un lugar en el mundo a alguien y darle las herramientas que lo pueda ocupar. Bueno, gracias por la atención. Me parece que me excedí del tiempo, pido disculpas y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Eduardo, por la presentación. Tenemos ahora un espacio para preguntas y respuestas de parte del auditorio. La pregunta del auditorio o comentarios y respuestas de parte de nuestros participantes en la mesa redonda. Empezamos con Francisco. Lo escuchamos. Hola, hola. Un lujo de plan que nos muestra el doctor, plan de estudio. En relación a eso, a mí siempre creo que una piedra de tope, muchas veces en estos planes de estudio que se orientan hacia la autonomía, es el background que tiene el estudiante desde la educación escolar. Siempre estamos desde la educación escolar con un sistema muy distinto al que se intenta plantear acá. Y me gustaría saber, doctor, si es que abordan ustedes ese tema de alguna manera, cuánto les cuesta que los estudiantes se suban a este carro de autonomía en el trabajo, para poder sacarle el máximo provecho. Bueno, muchas gracias Francisco por tu comentario. No sé de dónde eres, pero... De Chile, Santiago de Chile. Ah, ok.
Sí, creo que todos nuestros países la educación primaria y secundaria tiene las mismas características, con currículos muy tradicionales, ¿no? Con materias, poca integración. Y te debo confesar que cuando implementamos este currículum estábamos aterrados diciendo, pero estos estudiantes que tienen 17, 18 años y los ponemos a tratar desde el primer día cuestiones de la salud, en donde tienen que integrar la anatomía, la fisiología, la salud pública, etcétera, podrán, y debo decirte que admirablemente son los que más rápido entendieron cómo funciona esto, sobre todo porque entienden perfectamente por qué estudian lo que estudian y además esta forma de discutir situaciones clínicas o situaciones de la realidad en las cuales están ellos mismos metidos todos los días, les produce una motivación para el aprendizaje que es enorme. Y sobre todo porque uno lo que ve, y es muy interesante hablar con ellos y qué es lo que te dicen, que quedan empoderados. Es decir, sí, cuando uno les da la posibilidad de que ellos puedan hacer todo lo que son capaces, lo pueden hacer. Obviamente hay estudiantes que se pueden adaptar un poco más rápido, otros tardan más, pero te diría que al final del primer cuatrimestre o al final del primer año, el crecimiento es enorme. Y sí, una duda que teníamos, pero te puedo decir que vale la pena el desafío porque en general los estudiantes sí son muy capaces de hacerlo, ¿no? Sí, sí, eso era una duda. Era una duda, por suerte la pudimos despejar y apostamos por ello, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias. Amalia. Sí, muy buenos días. Para el doctor Durante, eh, a veces es más difícil cambiar el paradigma de los docentes que de los estudiantes. ¿Cómo hicieron ustedes para que los docentes se adecúen a este nuevo currículo y para que tenga éxito? Porque la verdad es que siempre cuando uno quiere hacer un cambio, la primera oposición viene de los mismos docentes. Seguimos trabajando en eso, Amalia. Nosotros tuvimos algo que fue, o sea, somos una universidad relativamente joven, empezamos en el año 2000, con un cuerpo de docentes básicamente que son los mismos profesionales de la salud del hospital italiano, que obviamente para diseñar el primer currículum se tomó lo más conocido y era un currículum tradicional, pero sí la universidad entendió desde muy tempranamente que teníamos que formar a los docentes en educación para profesionales de la salud. Es decir, que ser médico no es suficiente para poder enseñar. Y desde muy tempranamente se empezaron a formar a nuestros docentes, a profesionalizarlos en la enseñanza médica a través de una carrera docente, como la llamamos nosotros, de 2 años de duración, y de la propia maestría, que empezó en el año 2010, y ahora tenemos doctorado. Entonces, cuando se propuso a los docentes cambiar el currículum, por un lado había una masa crítica de docentes que ya estaban con muchas ganas de dejar de dar clases magistrales y de incluir las nuevas modalidades de enseñanza en nuestra carrera. Obviamente que hacer un cambio curricular mayor como el que hicimos nosotros desafía un cambio curricular organizacional. ¿Por qué? Porque el currículum tradicional no es solamente una forma de enseñar, sino que es una forma de organizar la universidad, de forma tal que cada materia es un feudo, y hay feudos más poderosos y feudos menos poderosos. Entonces, meterse con los feudos, perdón, estoy hablando mal, meterse con las materias es provocar un conflicto de poder que algunas universidades, sobre todo las más antiguas, las que tienen mayor trayectoria de ciencias básicas, bueno,
realmente trae un conflicto mayor. Algunas pueden producir ese cambio mayor y otras no. Nosotros tenemos universidades en la Argentina que creo que nunca van a poder superar eso por la larga tradición que tienen en las ciencias básicas, y que cuando uno le propone este tipo de currículum, obviamente es como que siente que pierde poder. Y otra ventaja que nosotros teníamos, justamente por eso, es que no teníamos ciencias básicas con tanto poder, porque los que enseñaban las ciencias básicas eran los propios médicos del hospital, que tienen su desempeño como médicos clínicos con los pacientes. Entonces, no había conflicto entre, bueno, vamos a sacar anatomía de la forma en cómo se enseña. Bueno, está bien, lo podemos enseñar de otra manera, además nos pareció más interesante. Pero bueno, sí, claro. Y de todas maneras, lo que es el ciclo inicial, creo que más o menos eso funcionó mejor y adecuado al diseño que hicimos. Tenemos dificultades, en este momento estamos tratando, en este momento estamos, porque ya implementamos todo el currículum y estamos trabajando en un programa de mejoramiento de la calidad, donde vemos que, bueno, hay cuestiones, sobre todo en la enseñanza clínica, ¿no? En la enseñanza en los sitios de la práctica profesional con los pacientes, en donde nuestro modelo es más personalizado y más orientado a un docente que lleve a los estudiantes a la reflexión que, bueno, el docente tradicional. Pero bueno, tenemos de todo. Pero es un desafío y estamos trabajando en mejorarlo. Pero sí, puede ser una barrera mayor lo que usted dice, Amalia. Sí. Gracias por la pregunta. Muchas gracias también por la respuesta. Lo que voy a hacer a continuación es dar la palabra a una última participante para su pregunta verbal. Previo a ello, a leer una pregunta que también está en el chat, y luego le voy a pedir a Álvaro y Eduardo que hagan digamos, una respuesta final. La pregunta que está en el chat es la siguiente. Dice el doctor Martín Albán de Perú. Dice, como en el modelo expuesto, ¿cómo se selecciona a los docentes? Si no hay asignaturas, ¿serían médicos generales, médicos familiares? ¿No tienen especialistas como docentes? Esa es la pregunta que se plantea. Excelente pregunta. Y ahora Cuando yo le la decía pregunta... que... No, perdón, perdón. para que se hagan las dos preguntas y luego el comentario final. Doctora Juliana, le damos la palabra. Muchas gracias, doctor Mendoza. No, pues de verdad que encantada pues de escuchar al doctor Eduardo, al doctor Álvaro Romero. Yo quisiera que, sé que es muy difícil, pero en nosotros en la universidad hemos tenido muchos encuentros con docentes. Confieso que intenté iniciar como esta transformación por la Centro Staff of Professional Activities, empezando como por medicina interna y pediatría. Nos dimos cuenta que nos equivocamos. Para los dos, ¿cuáles serían, como yo puedo decir, en 5 recomendaciones, como cuando uno quiere ver una diapositiva con que dice esto lo voy a hacer así? ¿Cuáles serían esas 5 recomendaciones para nosotros como líderes de los programas? Poder encontrar la forma adecuada para hacer pues que el currículo esté mediado por EPA, porque nosotros hemos patinado mucho en la forma. Quizás sabemos que es la de los hitos, cuando empezamos, pero ¿cuál sería como esas 5, como empiece por acá, haga esto, como para uno tener una ruta y darle como lo que queremos ver, que vemos que entonces en ambos currículos pues ya están muy establecidas las Entrustable Professional Activities, y uno poder pues como dar de norte a la reforma? Muchas gracias. Ahora sí la respuesta final de parte del doctor Eduardo y luego del doctor Álvaro. Eduardo. Bueno, gracias, ¿no? Bueno, Juliana, voy a tratar de pensar 5 recomendaciones. No, yo le quería responder primero a Alban, que preguntó.
Claro, y que está en relación con lo que preguntaba Juliana también. Fíjense lo que es cambiar de un currículum tradicional con un cambio mayor, es un cambio organizacional. Por supuesto, cuando uno está en un currículum tradicional, los nombramientos de los docentes es por disciplina. Entonces uno es profesor de neurología, uno es profesor de cirugía, lo que fuera. Como nosotros no enseñamos disciplinas, la universidad tuvo que ajustar todo el sistema de nombramiento de profesores porque ya no tenía sentido seguir nombrando a los docentes de grado en disciplinas que no se enseñaban. Sí se utiliza para el posgrado, porque bueno, nosotros tenemos formaciones de especialistas de posgrado. Entonces hubo que hacer toda una reforma para poder nombrar a los profesores independientemente de su especialidad como profesores de los espacios de enseñanza. Entonces tenemos profesores que están nombrados dentro del módulo 1 o el módulo 2, que es infancia, pero además porque enseñan en ABP. Y en el ABP no se enseña una disciplina, se enseña todo. Entonces, esos profesores tienen que aprender a coordinar un grupo de ABP o un laboratorio o lo que fuera. Y eso está en relación con lo que preguntaba Juliana también. Es decir, no se puede hacer un currículum, no se pueden aplicar EPAs en disciplinas en una carrera de grado, porque pierde el sentido de la EPA. La EPA justamente el sentido que tiene es que es algo, es una cuestión totalmente contraintuitiva con el currículum tradicional. Para que un médico pueda hacer su práctica clínica, no lo puede pensar por partes, uno lo piensa absolutamente desde el tema de la complejidad. Los pacientes no vienen con un rótulo acá que dice piense en esclerosis múltiple, no vienen. Justamente uno tiene que indagar, dado el concepto de competencia, en todas las esferas que hacen a una persona. Si quieren, el modelo biopsicosocial, su esfera biológica, su esfera psicológica, su esfera familiar, su esfera comunitaria y así sucesivamente. Entonces no se puede enseñar eso por separado porque después no se puede integrar al final de la carrera. Y como es un cambio organizacional, tiene que haber un fuerte liderazgo de las autoridades mayores de la universidad, de la facultad y de la carrera para que esto ocurra, y obviamente va a haber conflicto, eso es inevitable. Entonces se necesita un fuerte liderazgo, unos fuertes objetivos estratégicos para que se puedan alinear la mayor parte de los docentes, de los estudiantes, de las comunidades. Y como siempre, va a haber algunos que nunca se van a convencer. Pero bueno, eso es así. ¿Qué otro? Perdón, muchas gracias, don Álvaro. Don Álvaro. Sí, gracias. Como simplemente 3 o 4 cosas, no sé si las 5, tampoco podría enumerarlas, pero primera cosa, esto es un cambio estructural que no, lo curricular va de la mano de lo estructural de la facultad. Nosotros en la facultad tuvimos el gran problema que estamos organizados tradicionalmente por departamentos, con una jerarquía absolutamente marcada, en fin, y tocó romper eso, porque al final no nos sirve tener feudos, los psiquiatras con los psiquiatras, los internistas con los internistas, los cirujanos con los cirujanos, sino que nos toca poner a dialogar a profesores de todas las ciencias mezclados, y eso ha sido muy interesante porque la universidad también venía como en la mirada de poder generar lo que desde el punto de vista, digamos, de estructura se llaman redarquías, y es no generar jerarquías disciplinares, sino trabajos conjuntos que nos permitió generar, son grupos por líneas curriculares. Entonces lo que hicimos fue generar equipos por líneas curriculares que nos obligan a profesores de todas las disciplinas a estar juntos y a conversar. Un poco en la línea de la pregunta de la doctora Juliana. Yo no soy tan seguro, y me alineo un poquito con lo que contesta Eduardo, que sea tan fácil, digamos, mucho lo que yo creo es que poner una EPA en un currículo tradicional es hacer un pegote.
pero escúchame el término muy colombiano, un pegote es que uno tiene una cosa y le pone ahí encima una cosa que queda ahí como artificial, ¿no? Realmente la EPA demanda un cambio que va desde la misma estructura de las ciencias básicas. Entonces, a nosotros nos pasó que cuando empezamos a hacer la valoración de referenciación para esto, también dijimos, bueno, cojamos lo que tenemos y le adaptamos aquí y allá, le ponemos por aquí, le quitamos por allá y nos ponemos las cepas. No fue suficiente. O sea, tocó volver a desarmar el Lego y volverlo a armar completo. Es muy difícil ponerle una EPA a un currículo tradicional porque la lógica que supone la EPA no se ancla de la manera, digamos, habitual como ya está estructurado un currículo tradicional. Entonces, casi que realmente hay que pensar en un cambio, digamos, de fondo. Y en esa línea me remito a un artículo tradicional, un artículo muy clásico que es Revolutions, ¿no? Para allá en el 2010, donde decía, forma personas en educación médica, ponlas en tus equipos y te generará poco ese ruido, ¿no? Esa tensión que se vuelve y se traduce finalmente en cambio. Cuando uno tiene gente formada en educación médica, bien formada, y la pone a trabajar, empieza a generar una disonancia con la tradicionalidad, digamos, de cómo hacemos las cosas, y eso, aunque pueda generar un poquito de conflicto, se traduce en cambio. Entonces, yo creo que la formación es clave y a veces cuando uno forma a los profesores, ellos mismos te demandan el cambio y termino con esa sugerencia. Esto no se puede construir directivamente. O sea, si un decano viene y impone a la brava como un rayo caído del cielo que esto va a ser así, eso no funciona. Eso toca moverlo justamente con los mismos profesores desde la formación, en donde todos nos hacemos conscientes de la importancia y necesidad de cambio y entonces se construye. Nosotros nos demoramos casi 5 años haciendo la reforma curricular y con esto termino. En Colombia con frecuencia viene un circo mexicano que se llama el Circo de los Hermanos Gasca. Entonces yo utilicé una frase que todos los escuchamos por el radio en Colombia, porque como buen circo, ¿no? Dicen que se despide más que circo malo. Entonces empiezan a despedirse por allá en octubre y terminan yéndose como en febrero, ¿no? Entonces siempre dicen cuando se van a despedir que luego no digas que no te avisamos, ¿no? Entonces yo utilicé esa frase también que generaba como esa cosa muy de resonancia en la cabeza de los profesores, en donde yo les decía, bueno, que luego no digas que no te avisé. O sea, estamos en cambio y involucramos a toda la facultad de manera que estén realmente y se hagan copartícipes del cambio. Esa es como mi observación. Muchas gracias y aprovecho también para despedirme y agradecerles nuevamente a FEPAFEM, a todos los asistentes, desearles los mejores resultados pues, de este proceso. Muy honrado de estar en este espacio y como siempre un gusto, Eduardo, poder compartir contigo este espacio. Aprovecho un segundo para despedirme. Bueno, gracias Claro, por la bien. invitación. Creo que, bueno, espero que haya servido esto, Pedro. Nada, a las órdenes por cualquier cosa. Y bueno, como siempre con Álvaro es un placer hablar con él y compartir sus puntos de vista que siempre son sumamente interesantes y provechosos. Así que gracias, Álvaro, de la misma manera. No, A el ti, Eduardo, un abrazo. agradecimiento del equipo organizador de FEPAFEM para don Álvaro Romero y Eduardo Durante por esta excelente mesa redonda y habrá ocasión para seguir conversando. Un gran abrazo para ustedes y muchas gracias. Gracias, buen día. Buen día. Con todos los participantes, son las 11:24, 11:25. Vamos a darnos 15 minutos de pausa saludable. Pueden tomar un café, estirar las piernas, hacer su higiene visual. Y nos vemos a las 11:40, hora de Lima y Bogotá. Hasta entonces.